estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es el demonio, instrumento de juicio. Satanás, conocido vulgarmente como el demonio, es un ser espiritual real que de sí mismo está permanentemente cerca de los seres humanos, con el fin de llevarles a desobedecer a Dios para perder sus almas, y lo consigue gracias a su naturaleza angelical, dotada de poder y de capacidades extraordinarias engañosas, que le permiten actuar en los ámbitos físicos y psíquicos, buscando doblegar la voluntad humana y dirigirla al precipicio del mal. Pero en algunas pocas ocasiones, las actuaciones diabólicas libres son aprovechadas por Dios para castigar a los malos e impíos. El demonio actúa por su cuenta, y sin saberlo él, Dios se sirve del fuego de sus acciones mentirosas y depravadas para quemar a personas réprobas, recalcitrantes en su actitud y conducta pecaminosa para con Dios. Este fue el caso de Saúl. Veamos. Saúl necesitaba el consejo directo de Dios. Saúl se había ido apartando de Dios hasta convertirse en enemigo de sus cosas. Saúl desobedecía abiertamente a Dios. En 1 Samuel 13 al 14, se nos dice que Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Ahora tu reino no será duradero. Saúl vivía, por tanto, en una situación de constante y permanente rebeldía para con Dios. Saúl atentaba también contra la vida de los sacerdotes de Jehová, mostrando esa actitud rebelde, esa actitud de alguna manera negativa y contraria a Dios. En 1 Samuel 22:17 se nos dice que entonces dijo el rey a la gente de su guardia: matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo que huía no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron matar a los sacerdotes. Por tanto, a Saúl no le importaba dar muerte a los sacerdotes de Dios. Estos primeros soldados no lo hicieron, pero más tarde otros sí lo hizo. Saúl buscaba la muerte de David, el ungido nuevo que Dios había puesto por rey de Israel, y buscaba esa muerte de cualquier manera. En 1 Samuel 20:33 se nos dice que Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y en 1 Samuel 28:17 se nos dice: Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a David. Por tanto, habiendo quitado Dios a Saúl como rey de Israel, por lo menos oficialmente lo había quitado, le había retirado su gracia, su apoyo, y habiendo ungido a David como nuevo rey, Saúl sabía que su enemigo en este momento era David. El que iba a ocupar su cargo era David, y por tanto él lo había convertido en su enemigo. Pero tiempo después de esto, los filisteos unieron todas sus fuerzas contra Saúl. Y esta fuerza unida de filisteos contra Saúl no fue una escaramuza más, como en otros momentos o situaciones. Fue una coalición de ciudades-estado filisteas contra Saúl. En 1 Samuel 28, 1 y 4 se nos dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y el filisteo Aquis, que era rey de Gat, creía que tenía a David de su parte. En 1 Samuel 28, 1 al 2, dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo.
Y Aquis dijo, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Para Aquis, como Saúl era enemigo de David, pues también David tendría que ser un enemigo de Saúl. Por eso él pensó que David estaría con él en la batalla contra Saúl. Sin embargo, este pensamiento de Aquis, de ver a David como aliado contra Saúl, no era compartido por otros filisteos. Otros filisteos, acostumbrados a engañar, a traicionar, acostumbrados a ver todas estas cosas que acompañan a las personas en sus diferentes actividades, también en las militares, otros filisteos pensaban que Aquis no debía fiarse de David. Y en 1 Samuel 29, 2 al 4, cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió, David ha estado conmigo por años, y no he hallado falta en él. Entonces se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Y decían esto ignorando cuál era la conducta real de David entre los filisteos. Ellos no sabían en ese momento cuál era la conducta de David, que nos dice 1 Samuel 27, 9 al 12. Asolaba David el país y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba. Y decía a Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Neguet de Judá. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gad diciendo, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David. Por tanto, los filisteos confiaban en sus fuerzas, confiaban en sus recursos, pero no confiaban en un David que siendo hebreo era con toda probabilidad un mal aliado. Ellos no confiaban en David. Sí confiaba Aquis, el rey Aquis de Gat, pero no el resto de los príncipes filisteos. Tristemente, los que siempre piensan el mal aciertan alguna vez. Lógicamente, si uno está siempre pensando el mal sobre todo, en alguna ocasión tendrá que acertar. En esta ocasión, los príncipes filisteos tenían razón. No debían fiarse de David. Así pues, ante el peligro inminente que tenía Saúl por delante, la guerra contra los filisteos, Saúl necesitaba la ayuda y el consejo de Dios. Él tenía ante sí una inmensa guerra, una inmensa batalla contra un gran ejército filisteo. Y en esta ocasión, que necesitó del consejo de Dios, Dios no se lo dio. No recibió el consejo de Dios por ninguna de las vías diversas por las que Dios comunica su voluntad. En 1 Samuel 28, 5 al 6 se nos dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ante esto, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía hacer Saúl? ¿Había alguna forma en que Dios pudiera escucharle, pudiera atender su demanda, su deseo de consejo? ¿Podía Saúl haberse arrepentido? Esto es lo que se puede hacer siempre que uno anda en pecado, desagrada a Dios, siempre que Dios pues abandona a alguien por su pecado, lo que tiene que hacer esa persona es volverse a Dios, arrepentirse, volver a hacer lo bueno, lo recto. Pero el arrepentimiento sincero no fue nunca una opción a tomar por Saúl. Saúl se había arrepentido en muchas ocasiones de boquilla, pero siempre volvía a pecar. Saúl era esas personas de un arrepentimiento fácil, en un momento dado, llevado por las emociones, pero que no le impedía volver a hacer lo mismo.
no le impedía volver a pecar. Por tanto, no era una cosa genuina. En 1 Samuel 15:24, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Perdona pues ahora mi pecado. Y en 1 Samuel 26:21, entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Y aquí yo he hecho neciamente y errado en gran manera. Dos momentos, dos ocasiones en las que fácilmente Saúl dice: he pecado. Se lo dice primero a Samuel, después se lo dirá a David. Pero si leemos todos los textos que están en 1 Samuel, en 2 Samuel, nos daremos cuenta que Saúl nunca jamás se arrepintió, de verdad. Siempre hizo lo mismo, siempre tenía el mismo espíritu de odio, de rencor a David, de rabia contra Dios, de desacuerdo con Dios. Hacía lo que le daba la gana en todos los órdenes. Por tanto, Saúl debía arrepentirse sinceramente, como hizo David cuando pecó, y entonces Dios le habría escuchado. En el Salmo 51, 1 al 4, tenemos el arrepentimiento de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Esto es un ejemplo de arrepentimiento genuino, el de David. Pero Saúl nunca tuvo algo similar. Nunca. Cuando una persona está muy mal, como Saúl, no piensa nunca en arrepentirse de verdad. En 1 Samuel 28, 15 al 16, Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Esta conversación la tiene Saúl con el presunto Samuel que él ve por la divina, que realmente no era más que un demonio con la apariencia de Samuel. El caso es que él nunca pensó en arrepentirse, sino en buscar un atajo para que aquello que Dios no quería darle abiertamente, él quería, por tosudez, quería recibirlo, quería encontrarlo, de cualquier manera. Así pues, Saúl buscó otro camino para conocer la voluntad de Dios. No buscó el camino del arrepentimiento, de la reconciliación con Dios, del volver a hacer lo bueno. Por ese camino él no quería transitar. Así que buscó el servicio de una mujer con espíritu de adivinación, yendo con ello en contra de sus antiguas convicciones. En 1 Samuel 28:3 se nos dice que ya Samuel había muerto y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Tuvo un tiempo Samuel en que luchó contra la adivinación y erradicó la adivinación de Israel. Bueno, por lo menos él creía que lo había erradicado. A la vista está que no, porque esta mujer, esta divina, estaba todavía por ahí. El caso es que Saúl buscó un camino ajeno a Dios para conocer su futuro en la guerra. En 1 Samuel 28, 7 al 8, se nos dice que Saúl dijo: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Y sus criados le respondieron: hay una mujer en Endor. Y se disfrazó Saúl y fue con 2 hombres. Y aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. El espíritu de adivinación que tenía aquella mujer
no era más que un espíritu inmundo o demonio. En Hechos 16, 16, 18, un texto que habla de lo mismo en otra parte, se nos dice: mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Desagradando a Pablo, dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En este caso, un texto paralelo en cuanto al tema, se nos habla de un demonio en aquella muchacha, un espíritu de adivinación que no era otra cosa que un demonio. Así pues, lo que tenía la divina de Endor era un demonio. Los demonios toman la forma, la apariencia, la voz, etcétera, de los muertos para engañar a los vivos. En 1 Samuel 28, 12 al 14, se nos dice que viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo: ¿qué has visto? Y la mujer dijo: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene. Saúl entonces entendió que era Samuel. El texto nos dice que era Samuel el que vino. Primero, la mujer vio dioses que subían de la tierra con la apariencia de un hombre anciano. Y también se nos dice que Saúl entendió que era Samuel. Por tanto, lo que vino convocado por aquella mujer que tenía un demonio fue otro demonio que tomó la forma de Samuel para engañar a Saúl. Así es como funciona esto de la adivinación, esto del espiritismo, así funciona. Saúl, por tanto, se metió en un mundo prohibido, en el mundo prohibido de las prácticas de las tinieblas. Todas las prácticas ocultistas estaban y están prohibidas por Dios. Dice Deuteronomio 18, 10 al 11, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todas estas prácticas satánicas están prohibidas por Dios. La propia pitonisa, a pesar de ser un instrumento de Satanás, un instrumento del demonio, pues quiso protegerse las espaldas ante la persona que tenía delante, por si acaso. Y en 1 Samuel 28:9 la mujer le dijo: tú sabes que Saúl ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Pero Saúl, cayendo en apostasía extrema, aceptó el ocultismo como mal necesario para su vida. Y en 1 Samuel 28:10, Saúl le juró a aquella mujer por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Por tanto, Saúl tuvo que quitarle a lo que aquella mujer iba a hacer, quitarle el aspecto condenatorio de la palabra de Dios. Ningún mal te sobrevendrá. No está haciendo nada malo. En 1 Timoteo 4, 1 al 12 nos dice, el Espíritu dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, teniendo cauterizada la conciencia. Justo esto es lo que le sucedía a Saúl. Había apostatado de la fe, escuchaba a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios porque tenía su conciencia cauterizada, insensibilizada. Lo que no sabía Saúl es que Dios se sirve del demonio para castigar al malo. En 1 de Reyes 22, 20 al 23, se nos dice que Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que caiga en Ramot de Galaad? Y un espíritu dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ves y hazlo así. Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Dios se sirve del demonio para castigar al malo. Permite que el demonio sea espíritu de mentira para engañar al malo,
aquel que quiere hacer lo malo, está empeñado en hacer lo malo, que en ningún modo quiere dar un paso atrás, que no quiere dar su brazo a torcer, Dios permite que esas personas duras de corazón sean engañadas por el diablo a través de un espíritu de mentira. Y la pena para quienes consultan a los demonios y a sus instrumentos no es otra que la muerte. En Levítico 26 se nos dice: y la persona que atendiere encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Así que el demonio, aparentando ser Samuel, anunció a Saúl su derrota y su muerte, con todos sus hijos, pues se había acabado su reinado y el de su dinastía. Y de esta manera Dios ejecutaba la sentencia de que la paga del pecado es la muerte. Y la paga de un pecado tan grave como es la adivinación o las prácticas satánicas es la muerte. En 1 Samuel 28, 16 y 18 al 19 se nos dice que Samuel dijo: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. El propio demonio anunció a Saúl su muerte y la de sus hijos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del demonio como instrumento de juicio y hemos dicho que Saúl necesitaba el consejo directo de Dios. Saúl se había ido apartando de Dios hasta convertirse en enemigo de sus cosas, pero tiempo después los filisteos habían unido todas sus fuerzas contra Saúl. Así pues, ante el peligro que veía Saúl, necesitaba la ayuda y el consejo de Dios, pero no lo recibió por su pecado y no pensó nunca en arrepentirse. Saúl buscó otro camino para conocer la voluntad de Dios. Buscó el servicio de una mujer con espíritu de adivinación, con un demonio. Y así Saúl se metió en el mundo prohibido de las prácticas de las tinieblas. Dios se sirvió de ese espíritu malo, de ese espíritu de mentira o demonio, en forma de Samuel, para anunciar a Saúl su propia derrota y muerte ante los filisteos. En 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Que Dios nos ayude a ser sabios en estos asuntos, para hacer la voluntad de Dios y no seguir el camino de mentira del diablo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a entenderla, que nos libres del mal en todas sus formas y que nos ayudes a seguir el bien. Ayúdanos a estar en comunión contigo, a obedecerte, a amarte, a servirte, para que así de esa manera, cuando te necesitemos, tú estés dispuesto a ayudarnos siempre. Líbranos del mal. Y si hacemos algo malo, Señor, ayúdanos a arrepentirnos para que vuelvas de nuevo a la comunión con nosotros. Señor, te damos las gracias también por la ayuda que estás dando a los enfermos. Te suplico por los hijos de Antonio y de Bárbara, por Eleazar, por Moisés, por Taré. Ayúdales, Señor, a seguir adelante y ayúdales a salir de algunos problemas en los que ellos están. Dales salud y dales también el resto de las cosas. También te suplico por aquellos que tienen que hacer trabajos como Noemí, de música. Bendícela, Señor, y provee para ella. También por Gamaliel, que tiene que operarse, Señor, ayúdale y que salga todo bien. Y por otros, Señor, que tienen que buscar remedios para su salud o que tienen que terminar de recuperarse de operaciones o otras cosas, ayúdales. Nos acordamos de nuestro hermano Misael, de la esposa de Gamaliel, de Carmen Teresa, de Susana, de Carmen Rosa, de Edwin, de Noemí, de Otto también, Señor, ayúdale en su rodilla y que él pueda mejorar de ella. Y gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y fiel y para siempre es tu misericordia.
También te pedimos una bendición para Bexabé y que todo salga bien y que todo culmine en aquello que va a ser para tu gloria y para tu honra. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.